Hermana Elena, 50 pesos. ¿En serio? La voz de Patricia resonó en el salón del Ministerio de Damas como una bofetada pública. Todas las hermanas voltearon a verme. Sentí como el calor subía por mi cuello, mientras Patricia sostenía mi sobre de ofrenda entre dos dedos, como si fuera algo sucio, algo vergonzoso. Sus uñas perfectamente arregladas, esas mismas que yo había visto deslizarse sobre la pantalla de su teléfono último modelo, brillaban bajo la luz fluorescente. Es que esta semana tuve gastos médicos, murmuré, sintiendo que mi voz sonaba pequeña, insignificante. ¡Ay, hermana!, suspiró ella con esa sonrisa que nunca llegaba yo a sus ojos. Dios ama al dador alegre, pero también espera que demos conforme a lo que hemos prosperado. 50 pesos no es realmente una ofrenda, ¿verdad? Es más bien una propina. Las risas nerviosas de algunas hermanas me atravesaron como cuchillos. Yo, que había cosido hasta la madrugada para tener esos 50 pesos. Yo, que llevaba el mismo vestido de hace 3 años a cada servicio. Yo, que acababa de ver a Patricia llegar en un auto nuevo. Algo en mi interior se quebró, pero no fue mi fe, fue mi silencio. Si alguna vez te han hecho sentir que tu sacrificio no era suficiente, que tu esfuerzo valía menos porque no brillaba como el de otros, entonces sabes exactamente el veneno que sentí correr por mis venas ese día. No fue rabia, fue algo más profundo. Fue el momento en que los ojos se te abren y ves la verdad que habías estado ignorando por años. Si esta historia resuena contigo, si has visto hipocresía disfrazada de piedad, déjame un like y suscríbete a este canal, porque lo que descubrí después necesita llegar a quienes aún tienen ojos para ver y oídos para oír. Esta no es solo mi historia, podría ser la tuya. Déjame contarte cómo comenzó todo realmente. Esa noche no pude dormir, no por la humillación, aunque esta ardía como una quemadura fresca. No podía dormir porque mi mente, mi memoria, había comenzado a conectar puntos que antes parecían estrellas dispersas en un cielo oscuro. De pronto, formaban constelaciones, patrones, verdades. Me senté en mi pequeña mesa de costura, la misma donde paso largas noches terminando arreglos de ropa para ganar lo suficiente para vivir. Encendí la lámpara, saqué mi cuaderno de oración, ese donde anoto mis peticiones y también mis observaciones de la congregación. Yo soy de las que toma notas durante los sermones, de las que registra las necesidades de los hermanos, de las que no olvida un rostro ni una fecha. Y fue ahí, pasando las páginas de los últimos 6 meses, que la verdad comenzó a tomar forma. Recordé la reunión de enero, cuando Patricia anunció en el Ministerio de Damas que necesitábamos renovar urgentemente las sillas del salón de usos múltiples. Pedía una ofrenda especial de 500 pesos por familia. Es que las sillas actuales ya no dan buena imagen para los visitantes, dijo, tocándose el collar de perlas que ese día estrenaba. Yo di 200 pesos. Me costó 2 semanas de trabajo extra. Muchas hermanas dieron más. Recuerdo que la hermana Lucía, la secretaria, registró más de 40,000 pesos en ofrendas para las sillas. Las sillas nunca llegaron. Cuando la hermana Beatriz preguntó en marzo por las sillas, Patricia respondió con esa sonrisa suave y esa voz que usaba cuando quería cerrar conversaciones. Ay, hermana, es que surgieron necesidades más urgentes en la obra del Señor. El dinero se reasignó con la aprobación del pastor. Dios proveerá para las sillas en su tiempo. Nadie volvió a preguntar, porque cuestionar a la esposa del pastor era cuestionar al pastor, y cuestionar al pastor era cuestionar a Dios mismo. Así funcionaba la cadena invisible de autoridad en la congregación Manantial de Vida. Seguí pasando páginas. Febrero, ofrenda especial para material de evangelismo, 15,000 pesos recaudados. Nunca vimos volantes, tratados ni Biblias nuevas. Marzo, campaña de ayuda para la hermana Dolores, que estaba enferma de cáncer. Patricia organizó una colecta especial que ella misma administraría para no molestar al pastor con detalles administrativos. 23,000 pesos. La hermana Dolores recibió 3,000 y una cesta de frutas. Cuando su hija preguntó tímidamente si había más ayuda disponible, Patricia le explicó que los gastos administrativos y de logística consumen parte de los recursos, pero todo se hace con transparencia ante Dios. La hermana Dolores murió en julio. En el funeral, Patricia lloró más fuerte que todos.
Llevaba un vestido negro que yo nunca le había visto. Parecía caro. Abril. Retiro espiritual de damas. Patricia dijo que costaría 800 pesos por persona porque habían contratado un lugar especial en las afueras de la ciudad. Fuimos 40 hermanas, 32,000 pesos. El lugar era una quinta prestada por un hermano de otra congregación. La comida la preparamos nosotras mismas con ingredientes que cada una llevó. No hubo maestro invitado, solo las pláticas que la misma Patricia dirigió. 32,000 pesos ¿para qué? Escribí los números en una hoja limpia. Los sumé. Volví a sumarlos porque no podía creer el total. En solo 6 meses, Patricia había recaudado a través del Ministerio de Damas más de 110,000 pesos en ofrendas especiales que nunca pasaron por el registro oficial de tesorería de la iglesia. Lo sé, porque yo ayudo a la hermana Lucía a archivar documentos cada mes. Lo hago como servicio voluntario y nunca he visto estos ingresos en los reportes financieros que se presentan al concilio trimestral. Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura de mi pequeño departamento. Me levanté, caminé hacia la ventana. Afuera, la ciudad dormía bajo un cielo sin estrellas. Me vi reflejada en el vidrio, una mujer de 54 años, con canas que ya no me molesto en teñir, con manos ásperas de tanto coser, con un rostro marcado por la vida, pero también por la fidelidad. 12 años en esta congregación, 12 años sirviendo en lo que podía, limpiando baños cuando era necesario, orando por los enfermos, visitando viudas, dando de lo poco que tenía porque creía, todavía creo, que Dios mira el corazón, no la cantidad. Y Patricia me había humillado por 50 pesos. No era por los 50 pesos, era porque yo no era útil para ella. Yo no tenía recursos que drenar. Yo no era una fuente de ingresos. Yo era solo una mujer fiel que podía ver demasiado si prestaba atención. Por eso me había humillado en público, para recordarme mi lugar, para que yo y todas las demás supiéramos que ella estaba por encima, que ella juzgaba quién era suficientemente generoso, suficientemente espiritual, suficientemente valioso. Volví a mi mesa, abrí mi Biblia. No sé por qué, pero mis dedos encontraron el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 6. No os oprimen los ricos, y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. Leí el contexto completo. El pasaje hablaba sobre la parcialidad, sobre cómo la iglesia no debe hacer distinción entre el rico que llega con anillo de oro y ropa espléndida y el pobre con vestido andrajoso, sobre cómo Dios eligió a los pobres de este mundo para ser ricos en fe. Las lágrimas comenzaron a caer sobre las páginas delgadas de mi Biblia. No eran lágrimas de autocompasión, eran lágrimas de claridad, de propósito. Dios me estaba mostrando algo. No era coincidencia que yo fuera la que ayudaba en el archivo. No era coincidencia que yo tuviera este cuaderno de registro. No era coincidencia que mi memoria fuera tan precisa para nombres, fechas y cantidades. No era coincidencia que Patricia me hubiera humillado justo ahora, cuando yo estaba en posición de ver el patrón completo. Señor, oré en voz baja, con las manos juntas sobre la Biblia abierta. Si esto es lo que creo que es, si esta injusticia es real, dame sabiduría. No quiero venganza, no quiero destruir, pero tampoco puedo permanecer en silencio, mientras tu nombre es usado para robar a las viudas y humillar a los pobres. Muéstrame qué hacer. La paz que siguió a esa oración no fue suave ni cómoda. Fue la paz del soldado que recibe órdenes para una batalla difícil. Fue la paz de Esther antes de entrar ante el rey sin ser llamada. Si perezco, que perezca. Tomé una decisión esa noche. Iba a necesitar evidencia, no rumores, no suposiciones, evidencia concreta, porque acusar a la esposa del pastor sin pruebas sólidas no sería valentía, sería suicidio espiritual, sería mi palabra contra la de ella. Y ella tenía poder, posición, influencia. Yo solo tenía la verdad sin envolver, pero sabía dónde comenzar a buscar. La hermana Lucía, la secretaria administrativa, procesaba todos los estados de cuenta de las tarjetas de la iglesia. Ella era quien los recibía por correo, quien los archivaba. Una vez, hace como 4 meses, la encontré llorando en el archivo. Cuando le pregunté qué sucedía, ella solo negó con la cabeza y dijo:
Nada, hermana Elena. Solo estoy cansada. Pero sus ojos decían otra cosa. Sus ojos decían, sé algo que no puedo decir. También estaba el hermano Samuel Ortega, el anciano que había renunciado como tesorero de la iglesia hace 6 meses. La renuncia fue repentina. En la reunión de miembros, el pastor Rodrigo simplemente anunció que el hermano Samuel sentía que Dios lo llamaba a enfocarse en otras áreas de servicio y que la tesorería ahora sería manejada por una administración más dinámica y moderna. Nadie cuestionó nada, pero yo vi la cara del hermano Samuel ese día. No era la cara de alguien que estaba siguiendo un llamado divino. Era la cara de alguien que había perdido una batalla, pero no la guerra. El hermano Samuel era contador jubilado, hombre de números, de orden, de principios. Si él había renunciado, había una razón que probablemente tenía que ver con números que no cuadraban. Miré el reloj, las 3 de la mañana. En unas horas amanecería y sería domingo. Habría servicio. Vería a Patricia en la primera fila junto al pastor sonriendo, levantando las manos en adoración, posiblemente hasta dando un testimonio sobre la fidelidad de Dios. Y yo estaría ahí, observando, orando, planeando. Porque hay un tiempo para callar y un tiempo para hablar. Y mi tiempo de hablar se acercaba. Me preparé para el servicio con más cuidado que de costumbre. Me puse mi mejor vestido, que seguía siendo modesto pero limpio y digno. Me recogí el cabello, me miré al espejo y practiqué mantener el rostro sereno. Durante el servicio, observé todo con nuevos ojos. El pastor Rodrigo predicó sobre la generosidad. Dios ama al dador alegre, declaró desde el púlpito, repitiendo las mismas palabras que Patricia había usado para humillarme. No se trata de cuánto das, sino del corazón con que lo das. Oh, la ironía. Patricia asentía desde su asiento, con lágrimas en los ojos durante la alabanza. Levantaba las manos, cerraba los ojos, actuaba el papel de la esposa pastoral perfecta, con la precisión de una actriz profesional. Y tal vez lo era. Tal vez llevaba años actuando. Después del servicio, me acerqué discretamente al hermano Samuel. Él estaba solo, tomando café en el patio, observando a las familias convivir. Siempre había sido un hombre de pocas palabras, de esos que observan más de lo que hablan. Hermano Samuel, lo saludé con una sonrisa genuina. Hermana Elena, respondió él, con ese tono de respeto que siempre me ha dado. ¿Cómo está? Bien, hermano. Necesitada de sabiduría, pero bien. Algo en mi tono lo hizo mirarme con más atención. Sus ojos, grises y penetrantes detrás de sus lentes, me estudiaron por un momento. ¿Sabiduría sobre algo en particular?, preguntó con cuidado. Miré alrededor. Nadie nos prestaba atención. Aún así, bajé la voz. Sobre números que no cuadran y sobre conciencias que no pueden dormir. Vi el cambio en su expresión. Fue sutil, pero estaba ahí. Un destello de reconocimiento, de comprensión, tal vez de alivio. No es una conversación para tener aquí, dijo finalmente. Lo sé. ¿Podríamos reunirnos esta semana? ¿En algún lugar privado? Él asintió lentamente. El miércoles, en la cafetería frente al Parque Central, a las 4 de la tarde. Ahí estaré. No dijimos nada más. No hacía falta. Ambos sabíamos que algo había comenzado a moverse. Una piedra que había empezado a rodar colina abajo y que no se detendría hasta llegar al fondo. El lunes por la mañana recibí una llamada de Patricia. Hermana Elena. Su voz sonaba dulce como miel envenenada. Estuve orando por usted este fin de semana. Qué amable, hermana Patricia. Sí, bueno, me sentí muy mal por lo que pasó el viernes en la reunión de damas. Creo que fui muy dura. A veces mi celo por la excelencia en la casa de Dios me hace parecer insensible. Una disculpa que no era disculpa. Una que ponía la culpa en su celo en lugar de en su crueldad. Aprecio sus palabras, respondí con neutralidad. Qué bueno. Entonces nos vemos el viernes en la próxima reunión de damas. Usted siempre es tan fiel en asistir. Había algo en su tono. Una prueba. Quería ver si yo seguía siendo la ovejita dócil y predecible. Por supuesto, hermana Patricia, ahí estaré. Maravilloso. Ah, y otra cosita. Supe que usted ayuda a Lucía con el archivo. Eso es muy lindo de su parte, pero resulta que ya no necesitaremos ese apoyo. Lucía puede manejarlo sola ahora. No queremos abusar de su tiempo.
El corazón me dio un vuelco. Ella estaba cerrando mi acceso. ¿Cómo sabía? ¿O era solo coincidencia? ¿O era la paranoia natural de quien tiene algo que esconder? Como usted diga, hermana Patricia. Bendiciones, hermana Elena. Colgó. Me senté en mi silla de costura, con el teléfono aún en la mano, sintiendo cómo la ansiedad comenzaba a trepar por mi pecho. Esto era más complicado de lo que pensaba. Patricia no era tonta. Tenía instintos, y esos instintos le estaban diciendo que algo había cambiado en mí. Tendría que ser más cuidadosa. El miércoles llegó con una lluvia ligera que hacía todo más gris. Me puse mi suéter café, tomé mi paraguas y salí hacia la cafetería. Llegué 10 minutos antes. Pedí un té de manzanilla. Esperé. El hermano Samuel entró exactamente a las 4, puntual como siempre. Pidió un café negro y se sentó frente a mí en la mesa del rincón que yo había elegido. Durante 1 minuto completo, ninguno de los dos habló. Solo nos miramos. Dos personas que sabían que lo que estaban a punto de decir no tenía vuelta atrás. Finalmente, él rompió el silencio. ¿Usted vio algo? No era una pregunta. Era una afirmación. Sí, respondí simplemente. ¿Qué vio? Ofrendas que desaparecen. Proyectos que nunca se realizan. Dinero que se recauda pero no aparece en los registros oficiales. Él asintió lentamente, como si cada palabra confirmara algo que ya sabía. ¿Cuánto?, preguntó. Más de 100,000 pesos en 6 meses. Solo en el Ministerio de Damas. Solo en lo que yo pude rastrear desde mis notas personales. Cerró los ojos. Respiró profundo. Cuando volvió a abrirlos, había dolor en ellos. Es peor de lo que pensaba, murmuró. ¿Usted lo sabía? Sospeché. Por eso renuncié. Encontré irregularidades en la Tesorería General. Compras no justificadas. Retiros de efectivo sin documentación. Cuando confronté al pastor Rodrigo, él me dijo que confiara en su administración, que algunos gastos eran pastorales y no necesitaban desglosarse. Cuando insistí en mi deber de transparencia ante el concilio, me pidió en amor fraternal que renunciara para evitar división en el cuerpo. ¿Y usted renunció? Sí, hubo amargura en esa palabra. Renuncié porque no tenía evidencia concreta, solo discrepancias, solo banderas rojas. Pensé que si acusaba sin pruebas, solo causaría dolor y destrucción. Pensé que tal vez estaba equivocado. Tal vez era mi orgullo de contador, mi necesidad de que todo cuadre perfectamente. Pero no estaba equivocado. No estaba. Bebió su café. Yo bebí mi té. La lluvia golpeaba suavemente contra la ventana. Hermano Samuel, dije finalmente, yo no tengo poder, no tengo posición. Si digo algo, nadie me va a creer. Dirán que soy una mujer amargada porque me humillaron. Dirán que estoy causando división. Me sacarán de la congregación. Probablemente. Pero usted es anciano. Usted tiene voz en el concilio. Si usted habla, si yo hablo sin evidencia física, sin documentos, sin pruebas irrefutables, sucederá lo mismo. Seré el anciano resentido que no pudo manejar que lo removieran de su posición. Mi palabra contra la del pastor y su esposa. Tenía razón. Los dos lo sabíamos. Entonces necesitamos evidencia. Dije con determinación que no sabía que tenía. Necesitamos los estados de cuenta de la tarjeta de la iglesia, respondió él. Ahí está todo. Las compras personales disfrazadas de gastos ministeriales, los retiros de efectivo, los restaurantes caros, las tiendas departamentales, todo. Lucía los tiene, los archiva. ¿Confía en ella? Pensé en Lucía, en sus ojos tristes, en el día que la encontré llorando. Creo que ella sabe la verdad y creo que está atrapada. Necesita ese empleo. Es madre soltera. Si habla, la despiden. Entonces no podemos pedirle que arriesgue su sustento. Nos quedamos en silencio otra vez, pensando, orando internamente. El próximo concilio trimestral es en 3 semanas, dijo el hermano Samuel. Es el momento donde se presentan reportes financieros. Si tuviéramos evidencia para entonces, ¿cómo la presentamos? ¿Cómo llegamos siquiera a ese concilio? Yo no soy miembro del concilio, pero yo sí. Y cualquier miembro puede presentar un punto de orden si hay sospecha de irregularidad financiera. Está en nuestros estatutos. Lo escribí yo mismo hace 15 años, cuando ayudé a fundar esta congregación con el pastor Rodrigo. Había tristeza profunda en su voz al decir eso.
Este hombre había construido esta iglesia desde cero, junto al pastor que ahora permitía que su esposa la saqueara. Entonces usted presenta el punto de orden y yo entrego la evidencia. Si la conseguimos, la conseguiremos. No sé de dónde vino esa certeza. Tal vez de Dios, tal vez de la desesperación, tal vez de ambos. Nos despedimos con un apretón de manos, no con un abrazo, que hubiera sido lo normal entre hermanos. Un apretón de manos, como soldados que se preparan para la batalla. Los siguientes días fueron extraños. En la reunión de damas del viernes, Patricia fue excesivamente amable conmigo. Me sonrió, me preguntó por mi salud, me sentó a su lado durante la enseñanza. Era desconcertante, como si estuviera compensando la humillación pública con afecto público, o como si estuviera vigilándome. Las otras hermanas notaron el cambio. La hermana Beatriz me susurró: «Qué bueno que Patricia hizo las paces contigo». ¿Paces? Nunca hubo guerra declarada, solo humillación unilateral y perdón que nunca me pidieron realmente. Pero sonreí y asentí, porque ahora yo también estaba actuando. El domingo siguiente, después del servicio, vi mi oportunidad. Lucía estaba en la oficina administrativa, sola, archivando documentos. La puerta estaba entreabierta. Toqué suavemente. «Hermana Lucía, ¿puedo pasar?». Ella levantó la vista sorprendida. «Hermana Elena, hola, claro, pase. Aunque ya no necesita ayudarme a archivar». Patricia dijo que, «Lo sé, no vengo a ayudar, vengo a hablar». Cerré la puerta detrás de mí. Ella se puso nerviosa inmediatamente. «No tengo mucho tiempo, hermana Elena. Tengo que terminar esto antes de que...». Lucía. Usé su nombre sin el título de hermana. Más íntimo, más personal. «Sé que estás cargando algo muy pesado y sé que tienes miedo». Su rostro se derrumbó. Fue instantáneo, como si mis palabras hubieran roto una represa que llevaba meses conteniendo agua. «No puedo», susurró con los ojos llenos de lágrimas. «No puedo perder este empleo. Tengo 2 hijos. Soy todo lo que tienen. No te estoy pidiendo que pierdas nada. Solo te estoy pidiendo que me digas la verdad. Lo que ves en esos estados de cuenta, lo que te hace llorar cuando crees que nadie te mira». Se tapó la cara con las manos. Sus hombros temblaban. «Es horrible», sollozó. «Tan horrible. Compras en Palacio de Hierro, comidas en restaurantes carísimos, salones de belleza, joyerías, y todo con la tarjeta de la iglesia. Y cuando le pregunto a Patricia si esos gastos necesitan justificación, me dice que son representación pastoral y que no me corresponde a mí juzgar cómo los líderes administran los recursos de Dios. ¿Cuánto? No sé exactamente, pero los estados de cuenta mensuales, hermana Elena, hay meses de 60, 70 mil pesos en gastos». Me mareé. Literalmente sentí que la habitación giraba. ¿Y el pastor Rodrigo sabe? No lo sé. Supongo que sí. Patricia dice que todo lo hace con su conocimiento y aprobación, pero nunca lo he visto a él firmar nada. Solo ella tiene la tarjeta. Solo ella hace las compras. Me acerqué a ella. Le puse una mano en el hombro. «Lucía, escúchame. No tienes que hacer nada que te ponga en peligro, pero si pudieras, solo si pudieras, facilitarme copias de los últimos 6 meses de estados de cuenta. Nadie sabrá que vinieron de ti. Nadie. Te lo prometo ante Dios». Ella levantó la vista con los ojos rojos, asustada pero también esperanzada, como si finalmente alguien la estuviera liberando de un secreto que la estaba matando por dentro. «Si hago esto», susurró, «y alguien lo descubre, nadie lo descubrirá, pero si lo hacen, el hermano Samuel y yo asumiremos toda la responsabilidad. Diremos que entramos a la oficina sin tu conocimiento. Te protegeremos». No sé si creyó esa promesa. Probablemente no podíamos garantizarla. Pero a veces la gente solo necesita permiso para hacer lo correcto. Necesita que alguien más cargue la responsabilidad moral de la decisión. Hay una reunión de líderes mañana por la tarde», dijo lentamente. «La oficina estará vacía de 2 a 4. Patricia me pidió que no viniera en ese horario porque van a tener conversaciones delicadas de liderazgo. Era una puerta abierta, un espacio de providencia. Yo tengo llave», continuó Lucía, casi en trance, como si ya no estuviera decidiendo sino simplemente permitiendo que las palabras salieran. Podría dejártela en el banco de la entrada principal de la iglesia, debajo del cojín, mañana a la 1. Y los documentos,
Están en el archivero gris, segundo cajón. Marcador azul que dice estados de cuenta bancarios. Nos miramos. 2 mujeres, 2 cómplices involuntarias en un acto de justicia que podría costarnos todo. Gracias, le dije. No me des las gracias todavía, respondió con una sonrisa triste. Todavía no sé si estoy haciendo lo correcto o cometiendo el peor error de mi vida. Estás haciendo lo correcto. Salí de esa oficina con el corazón galopando en mi pecho. Si has llegado hasta aquí en mi historia, gracias. Gracias por escuchar. Gracias por no juzgarme todavía. Sé que algunos pensarán que debí quedarme callada, que debí confiar en que Dios haría justicia a su tiempo. Tal vez tengan razón, pero déjame preguntarte esto. ¿Alguna vez has estado en una situación donde sabías la verdad, donde tenías evidencia de injusticia, pero hablar significaba arriesgar todo lo que conocías? ¿Has tenido que elegir entre la paz falsa y la justicia incómoda? Me encantaría leer tu experiencia en los comentarios. Y si crees que esta historia necesita ser escuchada, si conoces a alguien que ha enfrentado hipocresía disfrazada de santidad, dale like y suscríbete, porque lo que viene ahora es la parte más difícil, la parte donde las máscaras caen, la parte donde tuve que pararme frente a hombres de poder y decir la verdad, aunque me temblara la voz. Sigamos. El lunes a la 1 en punto llegué a la iglesia. El edificio estaba silencioso, vacío, solo el sonido de mis pasos sobre el piso de cemento pulido. Fui directo al banco de la entrada, levanté el cojín. Ahí estaba la llave, pequeña y plateada, brillando como una promesa o una condena. La tomé, las manos me temblaban. Caminé hacia la oficina administrativa, metí la llave en la cerradura, giré. La puerta se abrió con un clic suave que sonó como un trueno en el silencio. Entré. El archivero gris estaba exactamente donde Lucía dijo. Segundo cajón. Marcador azul. Lo abrí. Ahí estaban. Meses y meses de estados de cuenta. Organizado por fecha. Todo perfectamente archivado por las manos meticulosas de Lucía. Saqué los últimos 6 meses. Los puse sobre el escritorio. Saqué mi teléfono y comencé a fotografiar cada página, cada transacción, cada cargo. Y mientras fotografiaba leía. Liverpool, 12.450 Restaurante Los Virreyes, 8.300 más Palacio de Hierro, 23.000 soles. Salón de Belleza Elegance, 4.500 soles. Joyería La Perla, 18.900 soles. Starbucks, 400 Sara, 7.200. Gasolinera, 15 cargas en un mes. $9.000 página tras página, mes tras mes. Un registro completo de cómo el dinero de las ofrendas, el dinero de las viudas, el dinero de los trabajadores humildes, el dinero dado con sacrificio y fe, se convertía en ropa de diseñador, comidas caras, joyas, tratamientos de belleza. Sentí náuseas, pero seguí fotografiando. Tenía que documentar todo. Cuando terminé, devolví los documentos exactamente como los encontré. Cerré el cajón, limpié cualquier rastro de mi presencia. Salí, cerré la puerta. Devolví la llave al banco, debajo del cojín, y salí de la iglesia con el teléfono en mi bolso, cargando dinamita digital. Esa noche me reuní nuevamente con el hermano Samuel. Le mostré las fotografías. Vi cómo su rostro pasaba de la seriedad a la tristeza y finalmente a una determinación de acero. Esto es más que suficiente, dijo con voz grave. Esto es evidencia irrefutable. ¿Qué hacemos ahora? Yo presento el punto de orden en el concilio. Tú entregas las copias impresas de estos estados de cuenta. Yo ya tengo a otros 2 ancianos que han tenido dudas, el hermano Marcos y el hermano Felipe. Con esto no podrán negar lo evidente. ¿Y el pastor Rodrigo? El hermano Samuel suspiró profundamente. Rodrigo es mi amigo desde hace 20 años. Fundamos esta iglesia juntos. Yo ofrendé para comprar este terreno. Yo ayudé a poner cada bloque de cemento de este edificio. Y me parte el corazón lo que viene. Pero la verdad es la verdad. Y si él sabía, es culpable. Si no sabía, es negligente. En ambos casos, debe responder. Los días previos al concilio fueron los más largos de mi vida. Patricia me llamó 2 veces más esa semana. Conversaciones sin sentido, preguntándome sobre trivialidades, invitándome a tomar café. Yo declinaba cortésmente inventando excusas. Ella estaba nerviosa, lo sentía. Tal vez Lucía había dejado algo fuera de lugar sin darse cuenta. Tal vez Patricia
Tenía ese sexto sentido que tienen las personas que viven en mentira, esa paranoia constante de que la verdad está a punto de alcanzarlas. Finalmente, llegó el día del concilio trimestral. Se llevó a cabo un martes por la noche, en el salón de usos múltiples. Asistían los 5 ancianos, el pastor, Patricia, porque ella insistía en estar presente para apoyar a su esposo, y los líderes de ministerio. Yo no tenía derecho a estar ahí, pero el hermano Samuel, usando su autoridad como anciano, me invitó como consultora de registros históricos de ministerios para la presentación de un punto de orden especial. Patricia casi se atraganta cuando me vio entrar. Sus ojos se encontraron con los míos, y en ese momento ella supo. No sabía que sabía yo, pero supo que algo había cambiado, que yo no era la ovejita silenciosa que ella había humillado. Me senté en una silla en la parte de atrás, con mi bolso en el regazo. Dentro del bolso, un sobre manila con copias impresas de todos los estados de cuenta. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos en la sala podían oírlo. La reunión comenzó con oración. El pastor Rodrigo dirigió. Oró por sabiduría, por unidad, por fidelidad. Las palabras sonaban huecas en mis oídos, aunque quizá él las decía con sinceridad. Quizá él realmente no sabía. Estaba a punto de descubrirlo. Se presentaron los reportes ministeriales usuales. Evangelismo, misiones, alabanza. Todo transcurría normalmente. Entonces el hermano Samuel pidió la palabra. Hermanos del concilio, necesito presentar un punto de orden bajo el artículo 12 de nuestros estatutos, referente a irregularidades financieras. El silencio que siguió fue denso. El pastor Rodrigo frunció el ceño. ¿Irregularidades? Hermano Samuel, si tiene preguntas sobre las finanzas, podemos aclararlas en privado. No es necesario. Con todo respeto, pastor, sí es necesario. Y es mi derecho estatutario presentarlo ante este concilio. El pastor miró a Patricia. Ella tenía el rostro pálido, pero la barbilla en alto, desafiante. Adelante, dijo el pastor, con un tono que ya no era amigable. El hermano Samuel se puso de pie. Yo también. Caminé hacia adelante. Le entregué el sobre manila. Él lo abrió y comenzó a distribuir las copias a cada miembro del concilio. Lo que tienen ante ustedes, dijo el hermano Samuel con voz firme, son copias de los estados de cuenta de la tarjeta de crédito corporativa de la iglesia de los últimos 6 meses. Como podrán observar, hay gastos que no corresponden a ninguna actividad ministerial aprobada, documentada o justificada. Los ancianos comenzaron a pasar las páginas. Vi cómo sus expresiones cambiaban. Sorpresa, confusión, horror. El hermano Marcos, que siempre había sido leal al pastor, levantó la vista. Pastor Rodrigo, esto muestra compras en tiendas departamentales por más de 40,000 pesos en 3 meses. ¿Qué ministerio requiere este tipo de gastos? El pastor tomó las hojas, las leyó. Su rostro perdió color. Yo no sabía de estos gastos específicos. Patricia maneja la tarjeta para asuntos administrativos menores. Ella me reporta mensualmente, pero no con este nivel de detalle. Todas las miradas se volvieron hacia Patricia. Ella se puso de pie. Y para mi sorpresa, no se derrumbó. Al contrario, atacó. Esto es una violación de privacidad, dijo con voz cortante señalándome a mí. Ella no tiene autorización para acceder a documentos confidenciales de la iglesia. Esto es robo. Es ilegal. Deberíamos estar llamando a la policía, no teniendo esta reunión. Los documentos financieros de la iglesia no son privados ante el concilio, respondió el hermano Samuel con calma. Son documentos que deben estar disponibles para rendición de cuentas. La pregunta no es cómo obtuvimos esta información. La pregunta es, ¿puede usted justificar estos gastos? No tengo que justificar nada ante una inquisición basada en documentos robados. Patricia, la voz del pastor Rodrigo sonó rota. Solo dime que hay una explicación. Dime que estos gastos fueron para la iglesia. Ella lo miró, y por primera vez vi algo quebrantarse en su fachada. Tal vez era amor, tal vez era miedo de perderlo. Rodrigo, tú nunca te preocupaste por los detalles. Yo me encargaba de todo. La casa pastoral, nuestra imagen. Necesitamos representar bien el ministerio. La gente da más cuando ve prosperidad. Es principio de siembra y cosecha. ¿Usaste el dinero de la iglesia para compras personales? Su voz era un susurro áspero.
Usé el dinero para lo que era necesario, para mantener la imagen que tú necesitas proyectar. 18,000 pesos en una joyería es imagen ministerial. Silencio. El hermano Felipe, el anciano más joven, habló. Hermana Patricia, según estos estados también hay múltiples retiros de efectivo. Sumas grandes. ¿Para qué fueron? Gastos varios. No llevo registro de cada peso. Esa no es una respuesta aceptable, dijo el hermano Samuel. Estamos hablando de más de 200,000 pesos en 6 meses. El número cayó sobre la sala como una bomba. ¿200,000? El pastor Rodrigo se tambaleó. Tuvo que sentarse. Patricia, ¿200,000 pesos? Entonces hice algo que no había planeado. Hablé. Pastor Rodrigo, si me permite. Todos me miraron. La viuda pobre, la mujer humilde, la que no tenía voz. Hace 2 semanas, su esposa me humilló públicamente porque mi ofrenda fue de 50 pesos. Me dijo que no era realmente una ofrenda, que era una propina. Esos 50 pesos representaban 2 días de trabajo para mí, trabajo de costura hasta que me duelen las manos. Y mientras ella me decía que mi ofrenda no era suficiente, llevaba puesto un collar que, según este estado de cuenta, señalé la página específica. Costó 19,000 pesos del dinero de la iglesia. Patricia me fulminó con la mirada. Puro odio. Tú siempre fuiste una envidiosa. Desde que llegaste a esta iglesia, molesta porque no eres importante, porque nadie te escucha. Suficiente. El pastor Rodrigo se puso de pie. Tenía lágrimas en los ojos. Patricia, sal, por favor. Necesito hablar con el concilio a solas. ¿Me estás echando? ¿A mí? ¿Después de todo lo que he hecho por este ministerio? Sal, ahora. Ella me miró una vez más. Si las miradas mataran, yo estaría muerta. Luego tomó su bolso y salió del salón, azotando la puerta. Yo también me levanté para salir, pero el hermano Samuel me detuvo. Hermana Elena, quédese, es testigo clave y merece estar aquí. Lo que siguió fueron 3 horas de deliberación, dolorosas. El pastor Rodrigo lloró, admitió negligencia, admitió que había confiado ciegamente, que había delegado sin supervisión, que había amado la comodidad de no lidiar con detalles administrativos, y esa comodidad había permitido el abuso. El concilio tomó decisiones difíciles. Patricia sería removida de todos los cargos de liderazgo inmediatamente. Se le exigiría rendir cuenta detallada de cada peso gastado. Cualquier gasto que no pudiera justificarse como legítimamente ministerial debería ser reembolsado. Si no había reembolso, habría consecuencias legales. El pastor Rodrigo sería suspendido por 90 días para restauración y consejería. Un pastor interino sería llamado y se convocaría a una asamblea general extraordinaria en 2 semanas para informar a toda la congregación de la situación, con transparencia total. Cuando la reunión terminó, eran casi las 11 de la noche. Salí del edificio sintiendo el peso de lo que acababa de suceder. No había euforia, no había sensación de victoria, solo un cansancio profundo. El hermano Samuel me alcanzó en el estacionamiento. Hermana Elena, lo que hizo hoy requirió un valor extraordinario. No me siento valiente, hermano Samuel, me siento destruida. Así se siente hacer lo correcto a veces. No es glorioso, es agotador. ¿Cree que hicimos bien? Él puso una mano en mi hombro. Sé que hicimos bien. La verdad siempre es mejor que la paz falsa. Conduje a casa en silencio. Entré a mi pequeño departamento. Me arrodillé junto a mi cama. Y finalmente lloré. Las 2 semanas que siguieron fueron un torbellino. La noticia se filtró como siempre sucede. Para el miércoles, toda la congregación sabía que algo grave había pasado. Los rumores volaban, algunos precisos, otros salvajemente exagerados. Recibí llamadas, muchas de apoyo, algunas de acusación. La hermana Beatriz me llamó llorando. ¿Cómo pudiste hacerle esto al pastor? ¿Destruir su ministerio así? No lo destruí yo, lo destruyó la mentira. El hermano Marcos, curiosamente, me llamó para disculparse. Yo sospeché algo hace meses, pero no quise ver. Preferí la comodidad de creer que todo estaba bien. Usted fue más valiente que yo. Lucía me buscó en privado, me abrazó. Gracias por no mencionar mi nombre. Gracias por protegerme. Te lo prometí. ¿Sabes qué es lo extraño? Me siento libre por primera vez en 1 año. Ese secreto me estaba matando.
Patricia no volvió a la iglesia durante esas 2 semanas, pero su grupo de amigas cercanas, las que habían disfrutado de su favor, comenzaron una campaña susurrada en mi contra. Yo era la chismosa, la divisora, la rebelde que no respetaba autoridad. Dejé que hablaran. La verdad no necesita defensa agresiva, solo necesita tiempo. La Asamblea General Extraordinaria se llevó a cabo un sábado por la tarde. El salón estaba lleno. Más de 150 personas, familias completas, jóvenes, ancianos. El hermano Samuel, como anciano principal en ausencia del pastor, presidió la reunión. Con voz clara y sobria, explicó la situación. Presentó los números. Mostró evidencia sin nombres en los documentos, protegiendo la privacidad donde era posible, pero dejando clara la magnitud del problema. Explicó las medidas disciplinarias tomadas, la suspensión del pastor, la remoción de Patricia, el plan de restitución. Hubo llanto, hubo enojo, hubo preguntas difíciles. Una hermana mayor levantó la mano. ¿Quién descubrió todo esto? El hermano Samuel me miró. Yo negué suavemente con la cabeza. No necesitaba reconocimiento, no lo quería, pero él habló de todas formas. Una hermana fiel que tuvo el valor de hacer lo que muchos de nosotros no hicimos: preguntar, investigar, defender la santidad de la casa de Dios. No daré su nombre porque ella no busca gloria, pero Dios conoce su fidelidad. Después de la asamblea, algo hermoso comenzó a suceder. La congregación no se dividió, se purificó. Algunas familias se fueron, las que preferían la comodidad de líderes carismáticos sin rendición de cuentas, las que veían la disciplina como falta de gracia, pero la mayoría se quedó. Y más aún, se involucraron. Se formó un comité de transparencia financiera, se implementaron nuevos controles, se estableció que ningún líder, incluyendo el pastor, tendría acceso a fondos sin aprobación del concilio y documentación completa. Patricia eventualmente admitió culpa parcial, nunca total. Según ella, se había dejado llevar, pero sus intenciones siempre fueron bendecir el ministerio. Devolvió 80,000 pesos. No era todo, pero era algo. El concilio decidió no proceder legalmente a cambio de la restitución parcial y su retiro permanente de cualquier posición de liderazgo. El pastor Rodrigo completó sus 90 días de restauración. Regresó humillado, quebrantado, pero también renovado. Predicó un sermón desgarrador sobre responsabilidad pastoral, sobre cómo había fallado como líder y como esposo al no supervisar, al no preguntar, al amar la comodidad más que la integridad. Hubo sanidad lenta, dolorosa, pero real. Y yo, inesperadamente, fui invitada a formar parte del nuevo comité de transparencia, no por mi conocimiento financiero, que era limitado, sino por algo que el hermano Samuel llamó conciencia moral despierta. 3 meses después de aquel concilio, estaba en mi departamento, cosiendo como siempre cuando recibí una llamada del pastor Rodrigo. Hermana Elena, ¿podría visitarla? Llegó esa tarde, solo, sin Patricia. Ellos estaban en consejería matrimonial, luchando por salvar un matrimonio dañado por años de codependencia y deshonestidad. Se sentó en mi pequeña sala. Este hombre que había predicado desde púlpitos, que había impuesto manos sobre enfermos, ahora estaba en mi humilde departamento con los ojos enrojecidos. «Necesito pedirle perdón», dijo. «Ya lo hizo públicamente, pastor». «No, necesito pedirle perdón personalmente, por no haberla protegido, por haber creado un ambiente donde mi esposa pudo humillarla sin consecuencias, por haber estado tan dormido espiritualmente que no vi lo que estaba pasando bajo mi propio techo ministerial». «Lo perdono, pastor». «¿Cómo puede perdonar tan fácilmente?» «No es fácil, pero he aprendido que el perdón no es sentimiento, es decisión. Y yo decido perdonar porque Dios me perdonó a mí primero». Lloró. Este hombre de casi 50 años lloró como niño en mi sala. «¿Cree que Dios aún puede usarme?», preguntó finalmente. «Pastor, Dios usó a Pedro después de que lo negó 3 veces. Usó a David después de adulterio y asesinato. Usó a Pablo después de perseguir la iglesia. Dios no desperdicia a los quebrantados, los prefiere». Sonrió entre lágrimas. «Gracias, hermana Elena. Usted es más pastora que yo en este momento». Cuando se fue, me quedé sentada en mi silla de costura, mirando por la ventana el atardecer sobre la ciudad.
Pensé en todo lo que había pasado, el dolor, la pérdida, la confrontación, el costo, pero también pensé en la restauración, en la justicia, en la verdad, que finalmente salió a la luz. Y pensé en Santiago 5, 19, 20. Hermanos míos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Tal vez eso era lo que había pasado. No destrucción, sino rescate. Abrí mi cuaderno de oración. Escribí: Señor, gracias. No por la victoria, sino por la fidelidad. Gracias por no dejarme callar cuando era más fácil. Gracias por el hermano Samuel, por Lucía, por cada persona que eligió la verdad sobre la comodidad. Gracias por demostrar que tu casa sigue siendo santa y que tú sigues siendo justo. Que mi vida siempre refleje más de ti y menos de mí. Amén. Cerré el cuaderno. Afuera, las luces de la ciudad comenzaban a encenderse, una por una, rompiendo la oscuridad, así como la verdad rompe la mentira, poco a poco, luz por luz, hasta que la noche ya no puede esconder lo que es real. Esta historia terminó, pero la lección sigue viva. He aprendido que la paz verdadera nunca viene del silencio ante la injusticia. Viene de pararse firme en la verdad, aunque tiemble todo a tu alrededor. En Efesios 5:11 dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. No es venganza, no es rebeldía, es obediencia a un Dios que ama la justicia y odia la opresión. Si estás en una situación donde ves injusticia, donde sabes que algo está mal pero tienes miedo de hablar, mi oración es que Dios te dé el mismo valor que me dio a mí. No es fácil, nunca lo es, pero Él promete estar con los que defienden la verdad. Promete que la luz siempre vence a las tinieblas. Quiero preguntarte algo, y te pido que lo compartas en los comentarios si Dios pone en tu corazón hacerlo. ¿Alguna vez tuviste que tomar una decisión difícil entre mantenerte en silencio o hablar la verdad, sabiendo que habría un costo? ¿Qué hiciste? ¿Qué aprendiste? Tu testimonio puede ser exactamente lo que alguien más necesita escuchar hoy. Si esta historia tocó tu corazón, si te recordó que Dios sigue siendo justo y que su casa debe ser santa, por favor dale like a este video, suscríbete al canal y compártelo con alguien que necesite recordar que la verdad siempre vale la pena, aunque duela. Que Dios te bendiga, te guarde y te dé siempre el valor de ser luz en medio de la oscuridad. Hasta la próxima historia. Hasta el próximo testimonio de que Dios sigue obrando. Amén.